Buenas noches, que la gracia, que la paz, que la misericordia, que la bondad de nuestro Señor Dios Todopoderoso sea sobre sus vidas en esta noche. Hoy estamos a día lunes 22 de diciembre del año 2025. Un día que estamos oficialmente en el verano. El tiempo amenazante aquí en la ciudad de Casequí con lluvias, tormentas, pero gracias a Dios estamos aquí para compartir una palabra de Dios con todos ustedes que viene directamente del corazón de Dios, para mi corazón, para tu corazón, para nuestros corazones. Estamos a pocos días de conmemorar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Todos nosotros sabemos, aquellos que conocemos las Escrituras y que estudiamos las Escrituras, sabemos que esta no es la fecha del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el día de mañana, a las 20 y 30 horas, estaremos hablando, aproximándonos a través de la palabra de Dios a el día, o mejor dicho, al mes en el cual Jesús nació. ¿Tenemos base bíblica para decirlo? Tenemos. Tenemos las Sagradas Escrituras, que ellas nos orientan, nos guían, y que escudriñándolas, nosotros vamos descubriendo algunas cosas que muchas veces leemos apresuradamente y no ponemos atención en nuestra lectura bíblica, y entonces quedamos ignorando algunas cosas. A veces queremos aquello que nos interesa realmente, el versículo que nos interesa, la palabra que nos interesa, pero no vemos los pormenores que hay por detrás de cada hecho. Joelson, buenas noches, aquí en la ciudad de Casequí. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, que Dios te venga a guardar, te venga a proteger en esas cacerías, que el Señor esté contigo y esté en tu casa, con tu familia, y te libre de toda suerte de males. Y en esta noche nosotros queremos compartir con ustedes algo que tal vez nunca jamás te has preguntado. ¿Por qué llamaban a Jesús de Nazareno? Jesús Nazareno. Lo llamaban de Nazareno. Ahora, lo interesante es que Jesús nació en Belén. En hebreo, Bel-Lehem, que quiere decir casa de pan. Casa de pan quiere decir Belén. Esto está refiriéndose al propio Señor Jesucristo, ya que en Juan capítulo 6, versículo número 35, Él va a decir lo siguiente: yo soy, y ese yo soy es muy importante, porque ese yo soy es como el nombre del Señor. ¿Recuerdan ustedes que cuando Moisés le preguntó a Dios cuál era su nombre, que él le diría a los egipcios? El Señor le dijo a Moisés que les dijera: yo soy, me ha enviado. Jesús es Dios, por esto Él se presenta de esa manera en Juan 6:35. Hay 7 yo soy en los evangelios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ahí en nuestro canal de YouTube existe algunos videos referente a esto. Ahora, yo soy el pan que descendió del cielo. Eso lo dijo Jesús. Ven que tiene una relación con Belén. Belén, casa de pan. Jesús, el pan que descendió del cielo. Ahora todavía hay más. Jesús viene de la descendencia de David. David fue el rey según el corazón de Dios. Fue el rey escogido por Dios luego del rotundo fracaso del rey Saúl. Entonces Dios envía al profeta Samuel a la casa de Isaí en Belén para allí entonces ungir al rey
David. Jesús es descendiente de la casa de David. Leemos en las Sagradas Escrituras de que José venía de la casa de David. Y encontramos en las Sagradas Escrituras por varias oportunidades que van a llamar a Jesús hijo de David. Por ejemplo, el ciego Bartimeo, la mujer cananea y otros van a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él era reconocido como de la casa de David. Hay otro aspecto por qué Jesús también nació en Belén. Desde que fue instituida la Pascua, primero allá en Egipto, después la conmemoraron en el desierto, luego en Jerusalén, cuando allí el templo es construido, cuando el culto al Señor se centraliza en Jerusalén, el cordero que se traía para la Pascua era criado en Belén. El cordero venía de Belén. Y el Juan el Bautista, en cierta oportunidad dijo: he aquí el cordero que limpia al mundo de su pecado, o que quita el pecado del mundo. El apóstol Pedro, en su epístola, va a referirse también a Jesús como el Cordero de Dios. Tenemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando Él entra en Jerusalén. Él va a entrar justamente por la puerta, que hasta el día de hoy, conocida como la Puerta del Sol, está cerrada. Jesús entra por esa puerta y allí había un pueblo reunido. ¿Pero por qué ese pueblo estaba reunido allí? Porque estaban esperando al sumo sacerdote que había ido a Belén a buscar el cordero para el sacrificio de la Pascua. Entonces, antes que el sacerdote entrara, entra Jesús por esa puerta que estaba frente al templo, frente al huerto del Getsemaní. Hoy hay un cementerio frente a esa puerta. Allí hay un cementerio judío, hay un cementerio musulmán. En fin, son cosas que a veces pasan desapercibidas, no leemos, no estudiamos las Escrituras. Por esta razón, Jesús nace en Belén. Pero luego lo van a llamar Jesús de Nazaret. Pero él no nació en Nazaret. ¿Por qué razón entonces lo van a llamar de Jesús de Nazaret? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo número 16, donde la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Si nosotros leemos los dos versículos anteriores, al versículo 16, el 14 y el 15, vamos a leer que dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Ahora él ya está en Jerusalén. Él se levantó para leer en la sinagoga, leer los rollos de la Escritura, la ley de Moisés. En esa época no era como nosotros tenemos hoy, la Biblia dividida en capítulos, en versículos, en profetas menores, mayores, evangelios, libros históricos, todo esto. Pero Jesús entonces está en la sinagoga y se levanta a leer. ¿Por qué Jesús se levanta a leer? Hay una historia por detrás de todo esto también, que es cuando Nabucodonosor invade Judá, lleva a todo el pueblo, a todo Israel, al exilio, a Babilonia. Allí estuvieron por 70 largos años exiliados en Babilonia, prisioneros de Nabucodonosor. Allí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, a Daniel, a sus amigos, todo lo que ellos hicieron allí. Pero era prohibido en Babilonia que ellos pudieran leer
las Escrituras. Ellos no podían abrir abiertamente un rollo de las Escrituras, reunirse y compartir una palabra entre todos. Entonces, he aquí que los sabios, los ancianos de Israel, tuvieron una idea. Entonces, separaron toda la palabra de Dios hasta esa época, digamos, el Pentateuco, y distribuyeron en diferentes familias. Cada familia era como si fuese el guardián de un determinado versículo de la palabra de Dios. Cada familia. Entonces se reunían las familias y así aquella familia que había memorizado aquel versículo, el primogénito, el hijo mayor, era el que iba a hablar o declarar aquel versículo delante de todos. Entonces luego cuando el pueblo vuelve para Israel, vuelve para Judá, esa costumbre continúa ahora en las sinagogas cada vez que se reunía. Y justamente ese día era el día en que le tocaba a la casa de José, descendientes de David. Por largos y largos años, más de 100 años tal vez, la familia, los antepasados de José, venían trayendo ese mismo versículo una vez al año en las reuniones que se realizaban. Ahora Jesús estaba allí en la sinagoga. Jesús era el hijo primogénito, el hijo mayor de José y María. Entonces, por derecho, él tenía que leer. Él se levanta entonces para leer y le entregan el rollo y allí entonces está escrita la palabra de Dios. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Ahora, él va a leer justamente Isaías capítulo 61, versículo número 1, que fue la lectura que le correspondía a la casa de José, a la familia terrenal de Jesús. Él se va a sentar y dice la palabra de Dios que todos los ojos quedaron fijos en él. Hay una tradición oral, o hay algo en la cultura judía que se dice que en la sinagoga, esto no dice la palabra de Dios, en la sinagoga, así como en muchas iglesias de nuestros días de hoy, donde ponen varias sillas, donde allí están sentados pastores, presbíteros, diáconos, en fin, están todos allí en el púlpito, en la plataforma, como usted quiera llamar. De la misma manera era en la sinagoga. En aquel lugar había varias sillas, donde allí estaban sentados los escribas, los fariseos y aquel que iba a traer la lectura en ese sábado. Los ojos quedan fijos en Jesús. Se dice que los ojos quedaron fijos en Jesús porque allí en aquella plataforma o púlpito había una silla que era conocida o que es conocida como la silla de Moisés. Y en esa silla no se puede sentar absolutamente nadie a no ser el Mesías. Y Jesús va a entregar el rollo y se va a sentar
en la silla de Moisés. Y allí todos los ojos van a quedar fijos en él. Estamos hablando esto, pero hasta ahora no hemos dicho por qué se llama Jesús de Nazaret. ¿Por qué se llama Jesús de Nazaret? Vamos a Isaías, palabra de Dios. Isaías capítulo número 11, versículo número 1. Existe una profecía sobre la casa de David. Y va a decir el profeta Isaías, hablando del reinado justo del Mesías. El profeta Isaías es conocido como el profeta mesiánico. Escribió muchas profecías en lo que se refiere al Mesías, así como también Miqueas, así como también Zacarías, así como también varios salmos mesiánicos también que lo conocemos, así como también Daniel y otros tantos profetas que hablaron del reino del Mesías. Pero el capítulo 11, versículo número 1, Isaías va a decir de la siguiente manera: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Está hablando de Isaí. Está hablando de una vara del tronco de Isaí. La palabra original para este tronco de Isaí es renuevo. La Biblia Almeida en portugués está justamente con esa palabra, renuevo o renovo en portugués, hablando sobre lo que iría a suceder en un futuro. No sé si usted sabía, pero las plantas de olivos, ellas duran centenas de años. Todavía se cree que existen árboles, olivos, en Jerusalén, en el huerto Getsemaní de la época de Jesús. Ahora, ese árbol que va a producir la aceituna, él tiene una característica. En un determinado tiempo, 100, 200, 300, 400 años, ese árbol se va a secar, se va a secar. No lo cortan, no lo arrancan, porque saben lo que va a suceder. Y lo dejan allí entonces. Si alguien no conoce, lo más lógico sería que cortara ese árbol. Aquí, por ejemplo, entre nosotros, o aquellos que en el mundo occidental, un árbol que no da más fruto, que está seco, como un naranjo, por ejemplo, van a tomar una motosierra y lo van a cortar y van a hacer leña de ese árbol. Ahora, en Israel no. La planta de olivo, ella va a quedar allí. Parece que está seca, parece que está muerta. Y de repente, ella va a reverdecer. Va a salir un gajo nuevo, va a brotar. La planta de olivo, el árbol, está simbolizando al pueblo de Israel. Ahora, este renuevo, este vástago que está saliendo allí, está trayendo para el pueblo o para el dueño de esa plantación esperanza, producción de fruto, cosecha, en fin. Entonces, para nosotros poder entender mejor esto, debemos de ir a los originales hebreos.
Y la palabra renuevo en hebraico, o la palabra en hebreo para renuevo, es la palabra netzer. Esa palabra netzer quiere decir renuevo. Pero el idioma hebreo tiene algunas características y tiene unas raíces. Y la raíz de esa palabra netzer es Nastri, que quiere decir Nazaret. Entonces Jesús es el renuevo, es la profecía de Isaías capítulo 11, versículo número 1. Eso es lo que entendemos de la palabra de Dios. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Ese renuevo está hablando de nuestro Salvador Jesucristo de Nazaret, raíz de Isaí. Él viene de la casa de Isaí. Él viene de la casa de David. Por eso es que las Escrituras están diciendo, entre otras cosas, y podríamos hablar mucho más sobre esto, de que Él es el renuevo. Él es el que nos trae esperanza. Y vaya, si existen personas en este mundo, en el día de hoy, que están con grandes esperanzas para el año 2026. Pero para que esa esperanza venga a ser real en tu vida, para que esa esperanza pueda ser algo real, pueda ser algo verdadero en tu vida, es necesario que nosotros pongamos entre nosotros y la esperanza que tenemos ese renuevo, ese netzer, ese renuevo que es Jesucristo de Nazaret. Él es el único que puede hacer con que vengan a concretizarse nuestros sueños, nuestras esperanzas en el año 2026. No lo dejemos, no dejemos nuestra esperanza sola. Que no quede solamente en nuestro corazón. Que vengamos a orar, que vengamos a buscar, que vengamos a hablar, a dialogar con el Señor, contarle nuestros sueños, contarle nuestra esperanza. Y tengo la plena certeza que el renuevo de Israel va a escuchar nuestras oraciones. Ese Jesús de Nazaret, ese renuevo, ese vástago de la raíz de Isaí, está presente en los corazones de todos aquellos que lo buscan y que lo temen. Que esta Navidad, mismo que no sea la fecha, no sea una Navidad más. No sea una fiesta más de comidas y bebidas. Antes de terminar, quería decirles que en realidad cada 25 de diciembre se conmemoraba en Roma, en Grecia, las fiestas saturnales. Y en esas fiestas saturnales se hacía absolutamente todo lo contrario de lo que se hacía en día a día. El esclavo, por ejemplo, se ponía como señor sobre su amo. Cada uno hacía lo que quería. Alguien podría dar órdenes de mandar a alguien comer indiscriminadamente y esa persona iba a comer indiscriminadamente. Entonces eran varios días del solsticio de diciembre, cambio de estación, donde las personas comían abundantemente, desesperadamente. Parecía que no se satisfacían nunca. Y aparte de eso, grandes borracheras, orgías y otras cosas. En realidad, era eso que se conmemoraba el 25 de diciembre. Y que si miramos para el mundo de hoy,
no está muy lejos de la verdad. Porque lo menos que se van a acordar va a ser de Jesús. Van a beber, van a comer, va a haber orgías, mentiras, van a hacer cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de pecado. Y el gran invitado que debería ser, o el gran homenajeado que es Jesucristo, ha sido sustituido por un señor llamado Papá Noé. Pero nosotros como cristianos debemos de aprovechar esa oportunidad para hablar que el renuevo de la casa de Isaí está vivo y que se interesa por ti. Padre amado y mi Dios del cielo, Señor, en esta noche quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero darte la gloria, quiero darte la honra y la alabanza, Señor. Señor, bendice a cada uno de aquellos que están en este momento conectados y aquellos, Señor, que van a estar viendo esta transmisión más tarde en los diferentes grupos. Bendícelos, guárdalos y líbralos de toda suerte de males, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén, Señor. Amén y amén. Amén, amados y queridos hermanos, y le damos las buenas noches a Agustina en la ciudad de Artigas, Uruguay. Un gran abrazo a Joel y a toda la familia por ahí. Nosotros nos encontramos mañana, cuando sean las 7 de la mañana, estaremos nuevamente aquí con la Biblia, el mate y el amanecer, y un episodio más sobre la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios venga a velar nuestros sueños y que podamos decir como el salmista David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, nos haces vivir confiado. Bendiciones.